Buenos días, queridos oyentes. Esta es la sección que hemos llamado Conversaciones entre Centauros y Escorpiones y vamos a dedicarnos a reflexionar, a filosofar sobre distintas temáticas. Es un podcast libre y desestructurado, simplemente para conversar de temas de distinto interés y de distinta índole. Ángela, ¿cómo estás? Hola a todos. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Contento de este espacio. Yo siento que es un sueño realizado. Me alegra muchísimo. Sí, como dices, el éxito es cumplirse esas promesas que nos hicimos de pequeños y bueno. A eso me refería. Cuando caigo en cuenta me doy cuenta de que un poco estoy cumpliendo con algunas de esas promesas. A propósito, es un buen tema de conversación para una próxima emisión. ¿No será? Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el sentido, el propósito, la función de todas estas terapias como constelaciones o psicomagia o biodescodificación y demás, que lo que ayudan es a encontrar la raíz de un patrón que estás siguiendo de manera inconsciente en tu vida actual? Si la conclusión de esa terapia no es mostrarte que hay que amarse a sí mismo, que esa es la solución de todo, sino que lo hacen ver como que soy el salvador, voy a liberar una generación y seguimos en ese mismo mood de ilusión y de dualidad donde veo al otro separado de mí. ¿Cuál sería el sentido de todas esas terapias? Claro, muy bien. Es una pregunta muy profunda y que abarca muchas cuestiones, ¿sí? Pero es muy profunda y muy interesante porque no solamente tiene que ver con estas terapias, sino que tiene que ver con la experiencia del despertar. Pero vamos por partes. En primer lugar, toda terapia sirve como un medio de catarsis, ¿sí? Es decir, cualquier tipo de herida, de trauma, de patrón inconsciente, ¿sí? Cualquier tipo de pena, de angustia, de frustración, de sufrimiento, es una angustia que está en la mente inconsciente y que necesita descargarse, ¿sí? Así que cualquier tipo de terapia, desde la psicoterapia, sentarse a hablar con el psicólogo durante meses, hacer técnicas de meditación trascendental, psicodrama, ¿sí? El psicodrama es representar mis conflictos de manera teatral con un grupo, ¿sí? Identificarme con los personajes, ¿sí? Es decir, creerme lo que está pasando en la escena y llorar, descargar, ¿sí? Llorar o reír o enojarme, ¿sí? Descargar la emoción reprimida que había en mi conflicto, ¿sí? Y que no podía descargar porque no me había dado el espacio ni el tiempo para hacerlo, ¿ok? Cualquier tipo de terapia sirve como un medio de canalizar la emoción, ¿sí? En psicoanálisis se dice de descargar la emoción. Si la emoción está cargada, está reprimida, está postergada, si es como que dijimos, bueno, algún día voy a llorar, ¿sí? Y nunca lloramos lo que teníamos que llorar, ¿sí? O nunca nos enojamos, o nunca expresamos el odio, la rabia, el deseo, lo que fuera, ¿no? Que nos quedó pendiente, entonces quedó postergado para siempre, ¿ok? Y todo tipo de terapia psicológica sirve para, se le dice también en psicoanálisis, para actualizar la emoción, ¿sí? Para traerla al aquí y ahora, para hacerla presente, ¿sí? Porque quedó guardada en el pasado, quedó como en cola, ¿sí? Quedó como en agenda y nunca la pudimos atender, ¿ok? Entonces hay que entender que toda terapia sirve para exteriorizar la emoción, actualizar la emoción, canalizar la emoción, hacer catarsis, descargar la emoción, ¿ok? Todo tipo de terapia sirve para eso. Y todas las terapias, ¿sí? Es decir, da lo mismo que descargues la emoción, ¿sí? Que descargues tu angustia, de que te desahogues, llores, hablando con el psicólogo o la psicóloga luego de meses, a que lo hagas en media hora en una sesión de regresiones a vidas pasadas. Da lo mismo, el fin es el mismo, ¿sí? Los caminos son distintos, algunos son más largos y más costosos, otros son más inmediatos, pero da lo mismo, ¿sí? Y de hecho yo tengo la teoría de que en regresiones a vidas pasadas, independientemente de si es real, que realmente recuerdas una vida pasada o no, al menos lo que sucede es que alucinas, es decir, sueñas una escena, ¿sí? A través de esta escena, ¿no? De la vida pasada, en la que se recrea una escena similar a algo que te pasó en esta vida actual y por consecuencia terminas descargando la emoción, ¿ok? Es decir, da lo mismo, ¿sí? Si es un sueño, si es imaginación o no, lo importante es que al fin y al cabo terminaste descargando la emoción de todas formas, llorando, riendo, enojándote, lo que sea que postergaste, ¿sí? Lo que sea que reprimiste. Entonces, todas estas terapias, ¿sí? Regresiones a vidas pasadas, psicodrama,
psicomagia, constelaciones familiares, metagenealogía, apertura de registros akáshicos, meditaciones guiadas y demás, lo que hacen es actualizar la emoción, descargarla, ¿sí? Hacer que salga a la superficie, ¿sí? Que deje de estar reprimida y que salga a la luz. Y obviamente cuando descargas esa emoción que estaba guardada, te sientes aliviado, te sientes libre, ¿sí? Porque mientras una emoción está reprimida en el inconsciente, molesta, hace ruido, ¿sí? Impide la satisfacción, impide que nos sintamos plenamente felices, ¿ok? Porque está ahí generando ansiedad, ¿sí? Aunque no sepamos qué nos pasa, ¿sí? Va impregnando y contaminando con ansiedad distintas áreas y distintos momentos de nuestra vida, ¿ok? Y luego de que descargamos esa emoción, nos sentimos liberados, nos sentimos renovados, nos sentimos redimidos, nos sentimos livianos, ligeros y listos para ser ahora sí completamente felices, ¿ok? Porque nos faltaba descargar esa pequeña o gran insatisfacción que había quedado por ahí, guardada en un cajón, ¿ok? Ese es el sentido de las terapias en general. Y lo que hacen este tipo de terapias, si vamos a hablar de las terapias grupales, ¿sí? Especialmente las que echan luz sobre la cuestión generacional y transgeneracional, es decir, las regresiones a vidas pasadas, las constelaciones familiares, la metagenealogía, ¿sí? La apertura de registros akáshicos, es que evidentemente, ¿sí? Lo que te hacen ver te hacen caer en cuenta de que lo que te pasa a ti no es personal, es transpersonal. Le ha pasado a tus padres, a tus abuelos, a tus bisabuelos, a tus tatarabuelos y quizás hasta personas que podrías haber sido en el pasado, en otras vidas, ¿ok? Y en línea con lo que nos dicen los psicólogos transpersonales como Jung, ¿no? Lo que te muestra este tipo de terapias transpersonales es que el patrón se vino repitiendo hasta ti y que tú tienes la oportunidad de romper el patrón, de ser el primero que rompa la cadena. ¿Sí? El primero en hacer que esa línea, ¿sí? Ininterrumpida tenga un corte, haga un salto cuántico y no se repita nunca más, ¿ok? Por eso Jung decía, lo inconsciente se repite hasta que lo haces consciente, se repite, ¿sí? Se repite y se repite, y si no lo haces consciente, tú vas a creer que es tu destino, que es tu suerte. Y cuando te das cuenta de que es un patrón y lo saltas, lo cambias, eliges no caer en el patrón, te das cuenta de que tu destino lo haces tú. ¿Sí? Y que tú puedes dirigir tu vida hacia donde tú quieres, ¿sí? Y que no tenías mala suerte, que el destino no existe, ¿sí? Que cuando tú aprendes a amarte, el destino lo dibujas tú, ¿ok? Lo eliges tú. Entonces, lo que preguntas es muy interesante porque es cierto, y a toda persona que entra en contacto con su árbol genealógico, con su inconsciente personal y con su inconsciente familiar le pasa, es cierto que un poco uno tiene la función de ser el redentor de la familia, ¿sí? Tú, por ser tú, tienes la responsabilidad y la misión de echar luz sobre tu árbol genealógico, ¿sí? Y de hecho, a través de ti, como tú eres el último, digamos, independientemente de si tienes hijos y nietos, ¿sí? Estamos hablando de ti porque eres tú, porque estás adentro de tu cuerpo, ¿sí? Porque tú eres el que está consciente. Tu función, ¿sí? Y lo que espera el árbol de ti es que tú te des cuenta y recojas todo el sufrimiento del árbol y lo puedas sanar en ti, ¿sí? Y aunque parezca algo muy complejo y es algo pesado, ¿sí? Hay mucha gente que le cuesta mucho, ¿sí? Enterarse de ciertas cosas de la familia y que se le remueven emociones y sensaciones, ¿ok? Que cae en una noche negra del alma cuando está intentando sanar a su árbol, y a veces es así porque se remueve toda la mugre, se remueve toda la brea, ¿sí? Toda la cosa oscura e inerte del árbol de la familia, pero si bien es costoso, a la vez es muy simple lo que hay que hacer, ¿sí? Porque la única diferencia entre cualquiera de tus ancestros, ¿sí? Y tú es que tus ancestros no conocieron el amor, ¿sí? El verdadero amor, el amor propio, ¿sí? No el narcisismo, el amor propio, ¿sí? ¿Qué es el amor propio? Es el me amo, me cuido, me respeto y voy a buscar una persona que me ame, me cuide y me respete como yo me amo, me cuido y me respeto, y como esa persona se ama, se cuida y se respeta. Es una simbiosis, ¿sí? Y esto no es una rareza. Es difícil de encontrar, pero si te amas es muy fácil de encontrar. Lo que pasa es que nunca te amaste y por eso nunca apareció esta persona, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tu pareja te engaña, obviamente, además de estar dañándote a ti, se está dañando a sí mismo, no se ama, se engaña a sí mismo, ¿ok? Y si no encontraste una persona que te pueda ser fiel, es porque no encontraste una persona que se sea fiel a sí mismo, pero a la vez tiene que ver con que tú no eres del todo fiel a ti misma o a ti mismo.
Es una cosa paradójica, pero es así, ¿sí? Y toda esa paradoja se resuelve cuando tú comprendes que todo empieza y acaba en ti. Que si tú te amas, te cuidas y te respetas y te valoras como persona, como ser humano y como ser vivo, desde lo que comes hasta lo que piensas, a las cosas que te gustan, las cosas que eliges, las cosas que lees, las cosas que consumes, todo, si tú te amas realmente, es muy fácil, ¿sí? Se sana todo. No solamente te sanas tú, sanas a todas las personas de tu árbol. Y este tipo de terapias te ponen de cara a eso, ¿sí? A que tienes, o sea, primero descubres que tienes un poco la responsabilidad y el privilegio de ser el único que puede hacer las cosas distintas en la historia de tu árbol, ¿ok? Pero más allá de eso, ¿sí? Porque lo que sucede, y es normal y es esperable que esto suceda, es que cuando te das cuenta que tus padres, que tus abuelos sufrieron lo mismo que quizás sufriste tú, te vas a sentir tentado a querer ir a abrazarlos, a querer ir a consolarlos. Y por supuesto que está bárbaro y es hermoso que vayas a hacerlo si puedes hacerlo todavía, ¿sí? Porque en parte tus padres te tuvieron para que tú les des el amor que sus padres no le dieron, ¿sí? Y si tienes hijos, tú te regalaste un hijo o una hija para poder darle a tu hijo, a tu hija, lo que no te dieron tus padres en cuanto a amor, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nos regalamos un hijo o una hija para poder abrazarnos a nosotros mismos, para poder darnos, a través de ellos, lo que no nos dieron, lo que nos faltó, todo el amor, ¿sí? Eso hay que entender, ¿ok? Pero es importante entender que cuando tú comprendas analizando metagenealógicamente o a través de constelaciones familiares o a través de cualquier tipo de análisis astrológico, a través de la numerología, a través del eneagrama, ¿sí? A través de cualquier tipo de sistema, tú comprendas y tú veas, ¿sí? Que tu abuela sufrió lo mismo que tú y que no pudo solucionarlo en su vida, más allá de que tengas ganas de ir a abrazarla y más allá de que tengas ganas de entregar tu corazón con tal de que no sufra eso o de que no haya sufrido eso, comprende que si tú no lo cambias, si tú no lo sanas en tu vida, no sirve de nada que te vayas a compadecer de tu abuela, de tu mamá, de quien sea que sufre lo mismo que tú sufriste. Porque si tú lo sigues eligiendo para ti en tu vida, da lo mismo. Ese consuelo que tú quieres dar no llega, no es genuino. Porque la verdadera función que está cumpliendo el otro en tu vida es el demostrarte lo que te pasó a ti, lo que te pasa a ti y lo que tienes que sanar en ti, lo que tienes que aprender en ti, ¿sí? Amarte a ti mismo, a ti misma, ¿sí? Es decir, que si bien es cierto que somos un poco el redentor, el salvador de nuestro árbol, lo que debemos comprender es que al único que tenemos que salvar es a uno mismo, ¿sí? Y como decía Jodorowsky, y esto también lo citó Javier en la clase número 8 del quinto nivel, ¿sí? Ayudás a los demás porque es la mejor excusa, es la excusa más altruista que tenés para no hacer el único trabajo que tenés que hacer, que es ayudarte a vos mismo. Y claro, ponemos esa excusa porque lo más difícil que hay que hacer es ayudarse a uno mismo, ¿sí? Y es preferible decirle a Dios, no, estoy ocupado, estoy ayudando a otro a resolver mi problema. Es preferible poner esa excusa para distraer a Dios, pero Dios sabe muy bien que en realidad lo tenemos que reparar en nosotros mismos y que nos estamos haciendo los tontos, ¿sí? Y que nos creemos altruistas y compasivos por compadecernos de los demás y por querer ir a consolarlos y a sanarlos, a mimarlos, pero no sirve de nada, porque si no nos sanamos, si no nos mimamos a nosotros mismos, si no elegimos lo mejor para nosotros, que es el amor y la felicidad verdadera, es mentira que podemos ir a consolar a los demás. Es mentira que queremos sanar al otro. Es mentira que empatizamos. ¿Ok? Cuando tú tienes una experiencia del despertar, ves con absoluta claridad que sea quien fuera el que estás viendo allá afuera, ¿sí? Imaginémonos que estamos en un campo abierto, ¿sí? En una pradera, que es un día soleado, hermoso, y que estamos con varias personas de nuestra familia en un retiro espiritual o de picnic, que de pronto tenemos una experiencia del despertar. No importa a quién estés viendo frente a ti, lo que ves cuando tienes una experiencia del despertar es que todas las personas de tu entorno están actuando para ti, ¿sí? Y que esas personas que ves
que en apariencia han padecido algo, ¿sí? Han sufrido alguna cosa u otra, ¿sí? En realidad, claro que en esta realidad lo han vivido, ¿sí? Pero lo que tú ves en una experiencia al despertar es que en realidad estaban actuando para ti, ¿sí? Que nadie sufrió, que a nadie le dolió. Estaban solamente actuando un papel, un rol, para que tú te des cuenta de lo que a ti te pasó y para que puedas sanarlo en ti, ¿ok? Para que te des cuenta de que tienes que abrazarte a ti. Sí, el mundo está roto, el mundo está para reparar, pero no te sientas tentado a ir con tu caja de herramientas y con tu destornillador a querer reparar al espejo. Te tienes que reparar a ti, tienes que reparar tu corazón, ¿ok? El del espejo es una imagen, ¿sí? Como decía Vivi, ¿no? Cuando te ves despeinado en el espejo, no sirve de nada que agarres el peine y que intentes cepillar o peinar al de la imagen en el espejo. Tienes que peinarte a ti, ¿ok? Y así se va a arreglar lo que ves afuera, ¿ok? Y ese es el verdadero sentido y propósito de las terapias como las constelaciones y la metagenealogía, ¿sí? Que en realidad lo que tú tienes que comprender es que más allá de que está perfecto, obviamente, de que sientas compasión y de que quieras ir a hacer Ho'oponopono con tu familia, ¿sí? De decirle, lo siento, por favor, perdóname y gracias, ¿sí? Está bárbaro y lo mejor que puedes hacer y lo mejor que te puede pasar en la vida es que lo hagas antes de que esas personas dejen de estar en este mundo. Si le debes unas disculpas o un perdón a alguien, tienes que ir corriendo a hacerlo antes de que dejes de verlo por cualquier razón. Porque para eso es que se crea esta realidad. Y esta realidad es una obra de teatro en la que vinimos a hacer Ho'oponopono entre nosotros, ¿sí? No es para otra cosa que creamos esta realidad humana, créanme. Pero lo que hay que entender es que todas esas personas del árbol, las que no están vivas y las que están vivas, las que tienes la oportunidad de compartir tiempo y espacio con ellos, todas esas personas eres tú, ¿sí? Tú eres tu madre y tú eres tu hija. Por supuesto que también eres tú, pero tú eres tu madre, eres tu abuela y eres tu hija, ¿sí? ¿Y qué es lo que tienes que hacer con todas ellas? Es entender que tienes que abrazarlas a todas en tu corazón. ¿Cómo? Amándote a ti misma. No hay otra manera, ¿sí? Sientes lástima, compasión por lo que le pasó o por lo que vivieron nuestras abuelas, tu abuela, tu madre, en otras generaciones que eran más oprimidas y que el machismo era más violento. Bueno, no elijas el machismo para ti en tu vida ahora. Tú que puedes, tú que estás en un mundo menos violento, tú que estás en un mundo más hermoso, ámate, ¿ok? Es la única manera en la que puedes hacer algo verdaderamente útil por ellas, ¿sí? Y por supuesto por las que todavía no han pasado lo que tu abuela y tu madre han pasado, ¿no? Por tus hijas, por tus nietas. Eso es lo que hay que entender, ¿ok? Y no sirve de nada ir a una de estas terapias y venir con la conclusión de que comprendí que mi familia pasó por esto, que esto es un patrón y que yo tengo la oportunidad de cambiarlo y que soy un héroe. No, no sirve de nada, ¿sí? No sirve de nada si no entiendes que al único que tienes que ayudar es a ti mismo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, mi vida? Bueno, solo como para confirmar. Entonces, bueno, es muy valioso la terapia porque digamos que saca a la superficie eso que está haciendo pues como una fisura muy profunda dentro que uno no sabe por qué, ¿cierto? Entonces sí libera. Pero digamos que si empezara por el final, entre comillas, que empezar a amarme a mí misma y a tener actos muy amorosos, igual se liberan esas cosas o igual hay que ir a buscar, a exteriorizarlas, a sacarlas. No, muy bien, muy buena pregunta. No, da lo mismo empezar por atrás, ¿sí? Porque si tú realmente estás haciendo algo para ser genuinamente feliz y si tú de la noche a la mañana comprendiste que te tienes que amar a ti misma y lo haces, por supuesto que mientras estés obteniendo esa satisfacción verdadera, ¿sí? De amarte a ti misma, vas a estar sanando lo demás. ¿Se entiende? O sea, el resultado, lo que se espera es que la persona se ame a sí misma. Y si tú ya entendiste eso, ya entendiste todo, ¿ok? Este tipo de traumas, heridas pendientes, todas estas cosas que estuvimos mencionando, ¿sí? Que las terapias ayudan a canalizar y a hacer catarsis, son como asuntos pendientes que impiden el que tú te ames a ti misma e impiden el hecho de que tú te sitúes en el aquí y ahora, ¿ok? ¿Qué significa? Que claro, que tú no vas a ser absolutamente, completamente feliz en el aquí y ahora si una parte de ti está anclada en el pasado. Si hay una porción de insatisfacción latente
y pendiente en el inconsciente, ¿ok? Lo mismo en el futuro, porque hay gente que vive anclada en el futuro, así como dicen las filosofías de bolsillo, y en esto tienen razón, ¿no? Un exceso de pasado es depresión, un exceso de futuro es ansiedad, ¿ok? Es decir, de las dos maneras uno tiene dificultades de vivir el aquí y ahora y de ser plenamente feliz aquí y ahora, ¿sí? Tanto las personas que están preocupadas por su pasado, sí, que están deprimidas, angustiadas, frustradas, apenadas, ¿sí? Como las personas que están anclados en el futuro, ¿sí? Que están nerviosas, ansiosas, preocupadas, paniqueadas por el futuro, ¿sí? Presionadas por las carreras, por las finanzas, la economía, ok, lo que sea. Los dos desplazamientos son inconvenientes para poder ser feliz en el aquí y ahora, ¿ok? Es decir, que si tú, supongamos que tú no tienes preocupaciones por el futuro, vamos a poner ese ejemplo, ¿sí? Así descartamos eso, que deberíamos, no deberíamos preocuparnos por el futuro, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que no tenemos preocupación por el futuro. Lo que debemos hacer es descargar, ¿sí? Traer al aquí y ahora, a esa emoción postergada en el pasado, para descargarla, darle su debido lugar y momento, darle la oportunidad de que se exprese. ¿Para qué? Para que ya no esté más pendiente, para que estemos libres, ligeros del pasado y que seamos un ser absolutamente actual, absolutamente presente en el aquí y ahora. Todas estas terapias lo que hacen es reunir todas esas partes nuestras, ¿sí? Que están un poco desperdigadas en algunas escenas del pasado y en algunas escenas del futuro, ¿sí? Para que toda esa ansiedad, ¿sí? Que anda por ahí en nuestra mente se libere, ¿ok? Se filtre, se purgue de nuestro ser. ¿Para qué? Para que no nos molesten en ser plenamente felices aquí y ahora. ¿Sí? No podemos entregar todo de nosotros y sentir completo amor, completa satisfacción, si una parte de nosotros está angustiada, está insatisfecha, ¿ok? Y estas terapias son excelentes métodos para reunir todas esas partes nuestras, ¿sí? Darles su lugar y momento, descargarlas y dejarnos aptos para estar más que nunca aquí y ahora, ¿ok? Y en ese sentido es lindo porque te das cuenta de que las personas que tú crees que necesitamos ayuda o que estamos padeciendo algo, en realidad estamos perfectos, ¿sí? Si alguno de tus familiares tiene algún problema de salud y lo ves en una constelación de este tipo, vas a darte cuenta de que en realidad está perfecto, que está actuando para ti, ¿ok? Que está tomando el pelo, ¿sí? Está actuando para que tú te conmuevas y tengas ganas, o sea, te des cuenta de que tienes que hacer algo para ti, para sanar esa pena, pero en ti, ¿sí? Porque lo que ves afuera en realidad está pasando adentro, o sea, ese sufrimiento, esa pena que sientes por el otro, en realidad lo tienes que sentir por ti, porque eres tú el lisiado, eres tú el que tiene la urgencia de que lo vengan a sanar de amor, eres tú el herido, ¿ok? Eres tú el único al que debes ayudar. Todo lo demás es una puesta en escena que te señala a ti, que es para que te des cuenta de que eres tú, ¿ok? Y esto sirve justamente, ¿no? Respondiendo tu pregunta, Ángela, para entender eso, ¿no? Que no importa lo que veas afuera, ¿sí? Por supuesto que debes compadecerte y debes ayudar a los demás, debes sentir empatía y debes hacer hoponopono con todas las personas que puedas, ¿sí? En esta vida, pero nunca olvides de abrazarte a ti, porque todo lo que está sucediendo afuera, nada más es una puesta en escena para que entiendas que el primero y el al último al que tienes que abrazar y amar y perdonar es a ti mismo. Que cuando arregles tu corazón, cuando sanes tu corazón, todo el mundo, todo el universo se va a sanar. ¿Ok? Vamos a compartir con las personas que nos estén oyendo algo que estuvimos hablando un poco por privado y que tuvimos la idea de compartirlo con todos. Bueno, sí, era un planteamiento que surgía pues debido a una experiencia personal. Bueno, esto surge de una conversación, pues una inquietud de una situación personal, donde particularmente mis papás, ambos, están padeciendo una serie de nódulos a nivel de la tiroides. Y bueno, pues dado los estudios que le han hecho y demás, las recomendaciones de los médicos es que se deben extirpar sus
respectivas tiroides. Y bueno, con el caso puntual de mi mamá, pues ella quiso, a pesar de que habían identificado uno que otro nódulo hacía algún tiempo, ella pues trató de, digamos, llevarlo bajo control y demás, pero hacer como todo lo que fuera posible o estuviera a su alcance para no someterse a una extracción, porque sabemos lo vital que es la tiroides para la vida. O sea, literal, ningún humano sin tiroides puede vivir. Entonces, bueno, ya tendría que estar medicada de por vida con medicamentos que, por supuesto, le reemplacen o le generen esa hormona que segrega la tiroides. Y en el último estudio, en la última revisión, le dicen que se la deben extraer porque pues hay unos nódulos pues con una apariencia que no están bien formados, y ya cuando pierde como de forma circular, por así decirlo, es mejor extraer y no arriesgarse. Entonces, bueno, la pregunta que me surgía era, pues desde la perspectiva del uno y desde mi conciencia de que todo lo que me rodea es una manifestación externa de lo que hay en mi interior, y que desde mi interior está como una especie de reflector hacia lo que yo estoy viendo afuera, de todo lo que estoy creando yo adentro. Le preguntaba a Cristian, bueno, supongamos, si mi mamá es yo del pasado, ¿hay algo que esté haciendo yo en este momento que le genere a ella esa somatización? Y pues como unido a esa pregunta, o no sé, pues si la hacemos más adelante, es si hay algo que yo pueda hacer para remediar un poco pues como ese cambio de sintomatología. Muy bien, qué geniales las observaciones y las inquietudes que despertaron. Voy a hacer unas cuantas notas porque es como que se abrieron varias pestañas y quiero que pasemos por todas ellas. En primer lugar, me parece una linda nota al margen comentar a los oyentes queridos que, por si no lo saben, ¿sí? Por ejemplo, en la filosofía oriental existe este esquema que representa al cuerpo humano y al cuerpo energético, ¿sí? Que rodea y que acompaña al cuerpo humano, que se llama el sistema de los 7 chakras, ¿ok? Y es curioso, sí, que si bien los antiguos, sí, para que tengan una idea, se estima que el hinduismo y la filosofía oriental tiene más de 10.000 años, ¿sí? Entre 10 y 5.000 años de antigüedad. Si bien los antiguos védicos hindúes no tenían una noción de lo que eran las glándulas del cuerpo, fíjense cómo, y seguramente en estados meditativos profundos, pudieron vislumbrar, intuir que había 7 puntos energéticos, entre comillas, lo creyeron ellos, ¿sí? Lo que hoy sabemos a ciencia cierta es que estos 7 chakras tienen su correlato, ¿sí? O se corresponden con las 7 glándulas o centros glandulares principales del organismo, ¿sí? Ponemos algunos ejemplos, ¿sí? En el chakra raíz están las glándulas sexuales, ¿sí? Tanto las que producen el esperma como las que producen los óvulos. También están mucho más arriba, ¿no? A nivel del estómago, la glándula, la vesícula biliar, ¿sí? Tenemos también mucho más arriba la glándula timo, correspondiéndose con el plexo solar, la glándula de la tiroides, representando el chakra de la garganta, la glándula pituitaria, representando el tercer ojo, y la glándula pineal, correspondiéndose con el loto de 1000 pétalos o el séptimo chakra. Sí, eso es una nota al margen que me gustaría hacer, sí, porque has mencionado que las glándulas son vitales, son de vital importancia y que la vida sería muy distinta sin una de ellas. Y claro, sí, porque esto es un sistema que de alguna forma nos alinea, ¿sí? Y tiene un propósito y un funcionamiento, ¿no? Y de cierta forma, si faltara alguna de estas glándulas o alguna de estas glándulas funcionara inadecuadamente, se interrumpiría algo probablemente en esa línea recta que es el cuerpo humano y el organismo, ¿no? El organismo y el ser humano como ser. Una pequeña nota al margen. Y otra cosa que mencionaste también en tus observaciones es esto de que normalmente las nuevas corrientes New Age de psicología, como las constelaciones familiares, la psicología sistémica o
todo tipo de psicología que tenga una visión integralista, sistémica y holística, ¿sí? La psicomagia, la biodescodificación, he dicho ya, ¿no? La psiconeuroendocrinología, la PNL, la programación neurolingüística y la metagenealogía de Jodorowsky, sí, que es bastante similar a lo que es constelaciones familiares. Todos estos sistemas ponen el foco en el que toda afección orgánica, física, o cualquier tipo de, incluso de trauma físico y orgánico, tiene su correlato en lo emocional. Es decir, que todo tipo de enfermedad, ¿sí? Incluso las que se contraen, digamos, accidentalmente, como son las virales, las bacteriales, las que dependen de factores externos, ¿sí? Un resfriado o una fiebre uno puede contraerla en contacto con otras personas, ¿no? Incluso a ese tipo de afecciones de la salud, a las que son accidentales. Ya las que son intrínsecas al organismo, como son todo tipo de malestar y de enfermedad, todo tipo de disfuncionalidad, e inclusive los traumas originados por accidentes, por ejemplo, cuando tenemos una fractura en algún hueso de nuestro cuerpo o nos cortamos y nos provocamos una herida, lo que sea. Todo lo que le pasa al cuerpo, dicen estas corrientes, tiene que ver con lo que nos está pasando en la mente, ¿sí? Es decir, que toda afección física, sea orgánica, o sea traumática, o sea accidental o circunstancial, como las afecciones virales y bacteriales, todas están diciéndonos con sus síntomas algo de lo que nos está sucediendo emocionalmente, ¿sí? Es decir, que si por ejemplo, ¿no?, tengo dolor en la garganta, puede tener que ver con que no puedo tragar algo en el sentido figurado, en el sentido metafórico, ¿sí? Que no puedo soportar, no puedo tolerar alguna situación, no puedo tolerar a una persona, no me la trago, o me tragué mis palabras, no pude decir lo que pienso y tengo la rabia contenida, ¿sí? O tengo mucha rabia por una persona y me trago mi propio veneno y termino envenenado, queriendo envenenar al otro, bueno, en fin, ¿sí? La biodescodificación y todas estas ramas que son bastante similares nos ponen el foco en esto, ¿no? En la unidad entre el cuerpo y la mente, ¿sí? Y en primer lugar rompe el esquema cartesiano, ¿sí? Porque para Descartes y para toda la Ilustración y toda la Revolución Francesa y el Iluminismo, la mente gobierna sobre el cuerpo, ¿sí? El cuerpo es un sirviente y la mente es un amo, ¿sí? Y están separados, ¿sí? Eso significa que son una estructura, así que la mente es la que decide la real y el organismo es algo secundario, ¿sí? Es algo accesorio. Por supuesto que esto tiene un sentido, pero no es así, ¿sí? Hoy nos damos cuenta de que en realidad la mente y el cuerpo funcionan como un sistema, digamos, simbiótico, ¿sí? Que dependen mutuamente el uno del otro, pero que además se reflejan, ¿sí? Y que muchas de las cosas que nos afectan, ¿sí?, la salud del cuerpo, ¿sí?, desde un dolor de estómago o la inflamación en un dedo hasta las afecciones orgánicas irreversibles, todas tienen un origen en lo emocional, ¿sí? Todas comienzan con un pensamiento, con un sentimiento, con una emoción que se enraiza o que incluso se reprime en algunos casos en la mente, y eso empieza a aflorar por el lado del cuerpo. ¿Sí? Es como lo que no puedo procesar y digerir en mi mente, lo que me guardo en mi mente, empieza a aparecer, empieza a florecer por el lado del cuerpo, ¿sí? Y eso es lo que hay que entender con respecto a estas terapias, ¿sí? Y por qué tú decías esto de que es necesario interpretar, o sea, leer lo emocional en cada afección de lo físico y de lo orgánico, ¿sí? Para estas nuevas psicologías holísticas no hay nada que sea un despropósito, ¿sí? Todo lo que le sucede al cuerpo está dando un mensaje de lo que no sucede a nivel psicológico, ¿ok? ¿Quieres comentar algo? No, sí, está súper claro que estos centros energéticos están vinculados con partes o con funciones vitales del organismo, y que el cuerpo y la función vital que tiene determinado órgano o parte, pues es la que reacciona ante un bloqueo emocional, por así decirlo, que no fue procesado y que se traduce a nivel del cuerpo. El cuerpo es impresionantemente sabio en mostrar qué está sucediendo, y como no puede hablar de otra manera, pues
simplemente se manifiesta. Ahora, no sé si es, pues esto ya sería como otra pregunta, no sé si se manifiesta porque esté bloqueado en sí o porque inició un proceso de, por el contrario, de recuperación o desbloqueo emocional, y entonces también el cuerpo empieza a mostrar qué es lo que se está por ahí moviendo. Muy bien, muy bien. Vos misma te has respondido, porque cuando ya algo es síntoma, ya está manifiesto, ¿sí? Es decir, que cuando algo ya se ve, se manifiesta como síntoma, ya no hay vuelta atrás, en el sentido de que ya está expresado, ¿sí? Y eso también es un buen indicio, porque para poder extirpar ciertas cuestiones, primero hay que detectarlas, ¿ok? Y el cuerpo es una especie de depurador emocional, ¿sí? O sea, el cuerpo muchas veces se enferma para poder supurar, para poder desechar los residuos emocionales que la mente no pudo deshacer a través de sus medios, ¿sí? Los medios de expresión de la mente son la palabra, ¿no? En el mejor de los casos, el llanto, la risa, las emociones, el enojo, la tristeza, la pena, la angustia. ¿Se entiende? Cuando no se le dan lugar a esas emociones, el cuerpo termina. O sea, se dice en psicología que le ponemos el cuerpo a las emociones, ¿sí? Es decir, que muchos síntomas lo que hacen es exteriorizar a través del síntoma, ¿sí? Del orgánico, lo que no se pudo exteriorizar a través de la mente, la palabra, la expresión libre de la emoción y demás, ¿ok? Entonces, el hecho de que ya esté ahí, ¿sí? De que la emoción ya esté manifiesta como síntoma, es un buen indicio porque ahora la podemos ver. ¿Ok? Y es el principio de todo, es el comienzo, por supuesto, de lo que se puede reparar y de lo que se debe reparar, ¿sí? Una vez que ya llegó el síntoma, es una responsabilidad el tener que hacer algo con ello, ¿sí? Es una responsabilidad personal. Pero por otro lado, fíjate que nos enseñan esto, ¿no? Y es cierto, que el cuerpo es un traductor de la psiquis, ¿sí? El cuerpo es un traductor, un intérprete de lo que la mente no sabe decir en otro lenguaje, ¿ok? Y el cuerpo nos lo dice en el lenguaje de los órganos, en el lenguaje del orgánico, ¿sí? En el lenguaje de los síntomas y en el lenguaje de las sensaciones, ¿sí? Así como cuando estamos enamorados, ¿sí? Sentimos ciertas palpitaciones, ciertas mariposas también en el estómago, cierto vértigo rico, ¿no? Bueno, ese es el lenguaje del cuerpo que está utilizando para traducir lo que la mente está viviendo en otro lenguaje, ¿ok? Seguramente el lenguaje de la dopamina, del entusiasmo, de la alegría, ¿ok? Y lo mismo vale para las enfermedades y los síntomas, ¿sí? Que afectan al organismo. Pero fíjate cómo estas psicologías nos ponen el foco en el hecho de que hay que interpretar, hay que saber leer qué emoción hay capturada en un síntoma, ¿ok? ¿Qué emoción? ¿Sí? ¿Me duele la garganta? ¿Qué me estoy tragando? ¿Sí? ¿Qué emoción me estoy tragando? ¿Y en qué situaciones? ¿Con qué personas? ¿En qué circunstancias? ¿De qué forma? ¿Sí? Para revertirlo. O sea que estas psicologías intentan interpretar al cuerpo, interpretar lo que la mente nos está tratando de decir con el cuerpo, ¿ok? Pero estas psicologías, ¿sí? Si bien muchas de ellas son sistémicas, es decir, que también analizan si algún miembro de nuestra familia, de nuestros antepasados o de nuestros contemporáneos está pasando por lo mismo, ¿sí? Para ver si existe algún patrón o algo llamativo para poder entender mejor qué es lo que nos está pasando, muchas veces no terminan de entender esto que tú acabas de decir, que es, pero fuertísimo, es adelantadísimo, ¿sí? El hecho de que no solamente hay que interpretar lo que nos pasa mirando nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿sí? Sino que también hay que mirar lo que le pasa al otro, ¿sí? A nuestro prójimo, a nuestro contemporáneo, a nuestro cercano, para leer en él o en ella lo que nos pasa, ¿sí? Porque una de las cosas que solemos repetir bastante en el canal de YouTube que tenemos, en el que hablamos de temas afines, ¿sí? En The Awakening, es que todo lo que vemos afuera, las demás personas y los demás seres, animales, árboles, los elementos y el medio ambiente también, el planeta, todo es nuestro cuerpo, ¿sí? Y entonces comento esto para que se entienda mejor el sentido de tu pregunta, ¿sí? ¿Cómo tengo que interpretar lo que le está pasando al otro con respecto a lo que yo estoy pasando, ¿sí? ¿O qué puedo hacer yo desde mi cuerpo y desde mi vida, desde mi psiquis, para
revertir, ayudar, ¿sí?, a que ese otro, que también soy yo, que es mi cuerpo, pero que lo veo como una persona de mi familia, de mi entorno, se sane, ¿ok? Y aquí entran varias cuestiones, entre ellas la ley del espejo, pero en el sentido positivo, ¿sí? Porque la ley del espejo sirve para entender el que nos echamos en cara o no nos hacemos cargo de ciertas cosas y lo creemos ver en el otro para acusarlo, ¿sí? Vamos a hablar de la ley del espejo en el sentido positivo. El sentido positivo es que la vida te muestra afuera, ¿sí?, en la otra persona, en tu ser amado, en tus familiares, en tu entorno cercano, te muestra lo que está dentro de ti, ¿sí? Y cuando alguna persona cercana, y más si guardas un lazo emocional con ella, muestra algún tipo de síntoma o de situación emocional, ¿sí?, sea positiva o no, es un reflejo de lo que tú también estás atravesando, ¿sí?, o quizás atravesaste, ¿sí? Porque has dicho una cosa clave, has dicho que las demás personas que vemos son nuestro pasado, ¿sí? Y no sé si quieres comentar algo al respecto. Bueno, pues si pudiese comentar algo al respecto en medio de este contexto. Bueno, no sé, me ocurría la inquietud porque me ha sucedido, pues no solamente desde la parte, digamos, conceptual que puedo entender este tema de que pues, todo es uno, es porque he visto en otras, digamos, personas que les suceden eventos que a mí ya me han pasado antes, o es como si me estuviera viendo yo en otra etapa de mi vida, en fin, entonces de alguna manera es como que de pronto no, los 8.000 millones de seres humanos, no sé, pues probablemente hagan parte seguramente hacen parte de mí, pero digamos que hay personas que incluso llegan o personas, experiencias que se viven de más cerca y demás, que nos tocan y de repente nos ayudan a ver situaciones que nosotros ya pasamos o que ayudándole a resolver a esa persona algo, resolvemos un problema que nosotros teníamos, en fin. Entonces he visto eso, que a veces me cuentan cosas y es como si me estuviera hablando yo misma, pero en otro momento de mi vida. Y bueno, entonces... Claro, sí. Y es que aunque suene demasiado místico o cineástico, es así. Solo que no podemos verlo con total claridad, ¿sí? Hay que estar atento, hay que ser sensible, hay que ser intuitivo y hay que abrir también la mente como para poder verlo, ¿sí? Recuerdo que era una situación en particular en la que por alguna razón estaba atento. Pude ver cuando un amigo pasó a saludarme que él era una parte de mi historia, ¿sí? Eso es lo que queremos decir cuando nos referimos a que el otro, las demás personas son no solamente parte nuestra porque todo es uno y porque todos son parte de mí y a la vez yo y todos somos parte de todos, sino a que literalmente las personas que vemos a nuestro alrededor son nuestro pasado, son retratos de distintos momentos de nuestra vida, ¿sí? ¿Para qué? Para hacernos de mensajeros y dejarnos un mensaje de lo que hay dentro nuestro o de lo que hubo, ¿sí? De lo que ocurrió, para que lo sanemos o para que también entendamos que ya pasó, que es historia, que ya lo hemos dejado atrás, ¿sí? Lo bueno es que si tú ves en la situación que está pasando una persona, si tú ves y reconoces que le está pasando lo mismo que te pasó hace mucho tiempo atrás y lo puedes ver, es un buen indicio de que lo superaste. Porque cuando estás en la misma situación, probablemente no puedas darte cuenta, no puedas verlo o no puedas reflexionar, porque es como que no te haces cargo mientras no lo tienes resuelto. Pero una vez que lo tienes resuelto, te haces cargo y lo puedes ver con claridad y a la distancia, ¿sí? Así que sí, literalmente, a pesar de que esto no se ve tan fácilmente porque estamos distraídos y no estamos atentos y nuestra intuición a veces no está del todo afinada, esto sucede de continuo, ¿sí? Las personas, como esta vida es un sueño, ¿sí? Y cuando soñamos, todas esas personas que imaginamos en el sueño y esas situaciones y ese medio ambiente en realidad son parte de nuestros recuerdos y nos hablan de lo que hay dentro nuestro, se construyen a partir del contenido de nuestra mente y de nuestros recuerdos y de nuestras emociones. Bueno, esta vida que habitamos juntos también se confecciona de la misma manera.
y nos muestra afuera lo que en realidad está dentro, ¿sí? Y a través de las distintas personas de nuestro entorno nos muestra los distintos momentos de la historia de nuestra vida, ¿sí? Para dejarnos un mensaje, ¿sí? A veces para que nos demos cuenta de lo que hay y no sabemos y podamos con ello, o en el mejor de los casos, para recordarnos que ya lo hemos dejado atrás, que ya lo hemos superado, ¿sí? Es una especie de eco, ¿sí? De efecto óptico. Por ejemplo, bueno, no se me ocurre el ejemplo visual. Vamos con un ejemplo auditivo, ¿no? Cuando nosotros estamos en un lugar que no produce eco, solamente escuchamos nuestra voz al hablar, ¿ok? Y cuando estamos entre montañas o en donde sea que están dadas las condiciones para que se produzca el eco, hablamos y un tiempo después escuchamos otra voz, que es nuestra voz, ¿sí? La voz de un otro, pareciera, ¿no? Pero es nuestra voz. Parece que hay alguien que nos contesta, bueno, este sueño que estamos habitando, que es la vida, ¿sí? Los demás son ecos de nuestra propia existencia, de nuestro propio ser, ¿sí? Y el eco, ¿sí? Se produce porque la voz vuelve un tiempo después de que pronunciamos las palabras, ¿ok? Nos vuelve como respuesta, ¿sí? Es decir, que requiere de tiempo, ¿sí? Y de espacio. Bueno, las demás personas también son ecos, ¿sí? Que nos vuelven, ¿sí? De nosotros mismos, desdobladas en el espacio y en el tiempo, ¿ok? ¿Qué significa? Que solamente se puede ver a una persona, ¿sí? Como estas personas son parte de nosotros mismos, ¿sí? Son nuestro propio ser, pero la única forma de poder verlos es cuando los hemos dejado atrás, en el sentido metafórico. Es decir, que si las demás personas y los demás seres no fuesen ecos, no fuesen rebotes tardíos en el espacio-tiempo, no podríamos verlos, ¿sí? Así como no podemos escuchar nuestra voz como una contestación de un otro, ¿sí? Si no estamos entre las montañas, ¿ok? Y ahora sí, contestando de una vez la pregunta que hiciste, Ángela, basta decir que las demás personas, el otro, lo que nos muestra con su síntoma, ¿sí? Con su dolencia, su afección, con su drama, ¿sí? E incluso con las cosas positivas de la vida, ¿sí? Pero en este caso vamos a hablar del síntoma de la enfermedad, ¿no? El otro lo que nos muestra con su síntoma es lo que de alguna forma física o psicológica nos está ocurriendo también a nosotros, ¿ok? O nos ha ocurrido también en el pasado, ¿sí? Recordemos que el otro es una imagen nuestra de nuestra historia pasada, ¿sí? Y eso significa, sí, que cuando el otro se señala en su cuerpo y con su dedo dónde le duele, en realidad te está indicando dónde es que a ti te duele, ¿ok? ¿Para qué? Por supuesto que para que lo ayudes, ¿sí? Pero para que entiendas que debes ayudarte a ti, que debes sanarte a ti en ese lugar donde le duele al otro, ¿ok? Ángela. Sí, era un tema de la garganta y es, bueno, algo por esa zona, pues, por ese centro energético. Entonces, sí es, bueno, no sé si era lo mismo, pero dificultad, bueno, algo que no me trago, algo que no sé qué, entonces es algo que yo tampoco me trago. O la tiroides es una cosa diferente del dolor de garganta. Puede serlo, pero en realidad es dónde está ubicado el cuello, ¿sí? Y el cuello es, digamos, el pasaje entre la mente y el cuerpo, entre la cabeza, ¿sí? Que parece que comanda y el cuerpo que parece que obedece, ¿ok? Muchos psicólogos dicen que la cabeza está más asociada al padre, ¿sí? O a la función paterna y el cuerpo a la madre, ¿ok? Y entonces, en muchos casos, todas las cuestiones relativas al cuello, ¿sí? Los ahogos, sofocarse, tener dificultades del habla y demás, pueden tener que ver con esto de hay un conflicto entre mi padre y mi madre, ¿sí? O me ha afectado su separación, por ejemplo, ¿sí? Porque el cuello separa al padre que es la cabeza y a la madre que es el cuerpo. Esto en el inconsciente, por supuesto, chicos, ¿eh? En realidad no hay un sitio para el padre y la madre, ¿sí? Ambos están en el cuerpo y en la mente, pero inconscientemente hay una mayor asociación, ¿sí? Del padre con la cabeza, ¿sí? Y de la madre con el cuerpo, ¿ok? Y también el cuello es un punto de embotellamiento de emociones, de ideas, de energía, ¿ok? Y a veces este estrecho, sí, que es el cuello, manifiesta cierto tipo de afecciones para indicarnos
que tenemos que regular la cantidad de energía que queremos hacer circular de un lado al otro. Si es como el cuello en el cuerpo humano, es similar a lo que es el cuello delgadísimo central de un reloj de arena, ¿ok? Si es demasiado delgado, el reloj de arena no puede funcionar, ¿sí? El reloj de arena requiere de que la arena o el líquido esté en un momento de un lado y pueda pasar enteramente del otro, ¿sí? Para repetir el ciclo una y otra vez. Bueno, se puede interpretar que el cuerpo también es una especie de péndulo, ¿no? Como el reloj de arena, y que requiere que haya una circulación constante, ¿sí? Un sístole y diástole, ¿sí? Un ir y venir, un vaivén, ¿sí? Entre la energía que baja y que sube de la cabeza al cuerpo y del cuerpo a la cabeza, ¿ok? Dibujando un 8, ¿sí? Subiendo y bajando, fluyendo con la energía vital, ¿ok? Y el cuello a veces denota que esa energía no está pudiendo circular con facilidad, ¿sí? Ya sea de la mente al cuerpo o del cuerpo a la mente, ¿sí? Entonces, no solamente tiene que ver con esta cuestión de me trago mis emociones, sino que también puede estar denotando cierto embotellamiento de las ideas, de las emociones, de las energías, ¿ok? ¿Y eso cómo se soluciona? La verdad que de una manera muy sencilla, ¿sí? Pero que parece que es lo más difícil del mundo. Respirando mejor, ¿sí? Viviendo mejor, latiendo, haciendo que el corazón lata mejor, ¿sí? Haciendo que todo nuestro organismo tenga un ciclo saludable de sístole y diástole, ¿sí? De inhalación y exhalación, de contracción y de expansión, de aprehensión y de soltura, ¿sí? De concentración y de relajación, de actividad y de descanso, ¿sí? Y eso es, o sea, lo de respirar mejor y lo de latir mejor y bueno, que haya como ese equilibrio, porque pues digamos como simbólicamente la cabeza del cuerpo y ese embotellamiento es como entre digamos lo que pienso y lo que hago, de pronto esa incoherencia o esa, sí, esa ruptura ahí. Eso de respirar mejor, ¿es literal o es también simbólico y es hacer otra cosa diferente? Es literal y es simbólico, ¿sí? Porque seguramente y muy seguramente si te dedicaras, y esto es un ejercicio que podemos proponerle a los queridos oyentes, de hecho deberíamos hacerlo, ¿sí? Ponernos una alarma, ¿sí? Vamos a decir, cada 15 minutos, ¿sí? Ponemos una alarma que suena cuando nos despertamos, ¿ok? Y que cuando lo configuramos para que la opción, ¿sí? De hacer snooze, la función de postergar la alarma pero que siga sonando, sea cada 15 minutos, ¿ok? Entonces, cuando suena la alarma y estamos haciendo cualquier otra cosa de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Le ponemos por etiqueta, respira plenamente, ¿sí? O respira conscientemente. Entonces, cuando suena la alarma, al menos durante un minuto y lo que nos dure la concentración, porque seguramente o probablemente vamos a estar pensando en otra cosa luego, respirar profundamente, ¿sí? Al inhalar y al exhalar, ¿sí? Profundamente, al menos durante un minuto, ¿sí? 2 en lo posible e idealmente todo el tiempo, ¿sí? Cuando esto sucede, y esto no es teoría, chicos, esto si se lo lleva a la práctica, ¿sí? Las personas que han vivido en retiros espirituales o se han retirado en monasterios y demás, lo pueden comprobar, lo pueden confirmar. Cuando logras esto, ¿sí? De que cada vez que caes en cuenta de que estás respirando, te pones a respirar bien, el organismo se equilibra, ¿sí? Neuroquímicamente, biorrítmicamente, es increíble. Te cambia la neuroquímica radicalmente y vives una vida diametralmente opuesta. ¿En qué sentido? Con niveles de ansiedad bajísimos. Y cuando toda esta ansiedad y toda esta energía que está dispersa en nuestro día a día, cuando no lo hacemos, empieza a ser contenida, empieza a ser regulada, controlada, bien encauzada, ¿sí? Y no solamente rendimos mejor en nuestras actividades, ¿sí? Sino que empezamos naturalmente y sin forzarlo, y en consecuencia de respirar bien, empezamos a pensar bien, equilibradamente, y tenemos deseos de vivir bien, equilibradamente, y de repente nunca habíamos pensado o no teníamos el coraje de dejar de comer ciertas cosas que nos hacen mal, y sentimos que es el momento, que naturalmente tenemos ganas de hacer más ejercicio y de comer sano y de meditar pero todo comienza con ese primer eslabón, ¿sí?
con hacer que este momento meditativo de la respiración profunda, que no es otra cosa más que eso, respirar profundamente y tratar de o no pensar en nada o seguir con nuestro día a día, ¿sí? Es absolutamente válido, ¿sí? Pero ya la neuroquímica, es decir, los neurotransmisores que vamos a estar segregando en ese momento, van a hacer que nuestra vida y nuestra percepción de la vida sea radicalmente opuesta a la vida ansiógena que naturalmente llevamos. Entonces, en primer lugar, es en sentido literal. Hay que respirar bien y nada más. Como dicen los yogis en Oriente, ¿sí? Como dice Sri Sri Ravi Shankar del arte de vivir, respira bien y se arregla el mundo. Por supuesto que no basta con eso, sí. Respirar es respirar bien. Resulta ser el camino al amor propio. Exactamente, porque toda enfermedad y todo desbalance emocional, todo conflicto emocional, es un desequilibrio entre el sístole y el diástole, entre el dar y el recibir. ¿Sí? Cuando hay equilibrio entre el dar y el recibir, entre la expansión y la contracción, en cómo latimos, en cómo respiramos, ¿ok? En cómo vivimos, sucede esto que llamamos reciprocidad, equilibrio. Sucede esto, que es la armonía, la salud, el milagro de la vida, ¿ok? Por supuesto que no basta con respirar, que el respirar bien es el principio, ¿sí? Respirar plenamente, conscientemente. Pero es la gota que desencadena todo lo demás. Y nos vamos a encontrar respirando y latiendo mejor en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Si en tu pareja estás con una persona muy egoísta, es porque no estás respirando bien, no estás latiendo bien, porque no estás haciendo correctamente el sístole y el diástole en tu vida también, por supuesto. ¿Ok? Cuando comprendas hacer en ti correctamente el ciclo de la vida, ¿sí? El sístole y el diástole de la vida, ¿sí? Naturalmente vas a estar con una persona que puede ser la misma con la que estás hoy incluso, porque puede cambiar si tú cambias. Vas a estar con una persona con la que vas a vivir la reciprocidad, la armonía, ¿sí? El equilibrio, la relación, ¿ok? ¿Por qué? Porque estás más atento a cómo vives. ¿Cómo vivimos? Latiendo. ¿Ángela? Muy claro, muchas gracias. No, por favor, gracias a ti. Muchas gracias. No, por favor. Continuaremos hablando de estas cuestiones que son muy importantes, ¿sí? Por supuesto que el otro nos hace de espejo, nos muestra aquello que no podemos ver en nosotros o de nosotros, ¿sí? Por ley del espejo y por ley del uno, que es lo mismo, ¿ok? Y por supuesto que el otro, como el otro y el mundo es nuestro cuerpo, el otro nos hace de síntoma, ¿sí? Nos muestra cómo es nuestro cuerpo, nos muestra como si fuese un órgano nuestro, el otro nos muestra lo que nos está pasando emocionalmente o lo que nos pasó, ¿sí? Lo bueno es que cuando lo vemos afuera es un buen indicio porque no está oculto, ¿sí? Porque no está del todo dentro nuestro ya es pasado o ya puede empezar a hacerlo, ¿ok? Porque solo se puede ver en este sueño y en cualquier sueño, solo se puede ver un recuerdo, ¿sí? En un sueño no puedes ver lo que todavía no viste, ¿sí? Los sueños se confeccionan con recuerdos del pasado, ¿sí? Incluso si ves un unicornio con 3 alas volando en un sueño, bueno, es algo que construiste a partir de recuerdos, ¿sí? De lo que es un unicornio o de lo que es un caballo y de lo que son las alas de las aves y demás, ¿no? Los sueños se confeccionan con recuerdos, ¿sí? Y este sueño también. Y solo puedes ver algo que es un recuerdo. Entonces, cuando el otro te muestra algo, ¿sí? Además, por supuesto, ¿no? De bendecirlo, agradecerlo y ayudar al otro, compadecerse del otro en el caso de que requiera nuestra ayuda, también debes alegrarte por ti, en el sentido de que, como dice un audiolibro que vamos a estar compartiendo, ese dolor no es tuyo, ya no es tuyo, ¿sí? O ya puede empezar a sanarse para siempre, ¿sí? Porque cuando lo sanas en ti, lo sanas para todos los demás. En la descripción de este vídeo vamos a dejar el link del audiolibro que estoy comentando y también vamos a dejar el link con la playlist de unas clases, ¿sí? Que hemos llamado al despertar, en la que profundizamos en esto, ¿sí? En lo que estamos hablando, ¿sí? De qué es lo que veo cuando veo al otro, ¿sí? ¿Qué es el otro? ¿Sí? El otro es tu cuerpo, el otro eres tú, ¿sí? El otro eres tú en otro lugar y en otro momento, pero eres tú, ¿ok?
¿Quieres agregar algo, amor? Bueno, no, es la palabra que se me ocurre es increíble, pero pues no es increíble en este punto de mi vida, pero como la respuesta por cualquier camino que uno la busca resulta siendo tratarse con amor. Y bueno, respirar bien es el acto primordial de amor que podemos tener. Sí, Muchas porque gracias. fíjate, no, gracias a ti, gracias a ti. Fíjate cómo todo en la vida es un intercambio, una transacción, un trueque, ¿sí? Tomo aire y a cambio te doy mi aire, ¿ok? Entra y sale, ¿sí? Y dibuja este 8 apaisado que es el infinito, ¿no? Entra el oxígeno, sale el dióxido, ¿ok? En la respiración, ¿sí? Entra el flujo sanguíneo por uno de los ventrículos, sale por el otro, ¿ok? Sístole y diástole, intercambio, dar y recibir, dar y recibir, dar para recibir, ¿ok? A eso nos referimos con respirar bien, ¿sí? Que hay que entender que la vida, el flujo de la vida es un intercambio. ¿Un intercambio de qué? De amor, ¿sí? Se recibe y se da en simultáneo, ¿ok? Y todo desequilibrio parte del hecho de que o no entendemos que no solamente debemos recibir para nosotros, o que estamos entendiendo mal también el que solamente debemos darlo para los demás y no para nosotros, ¿sí? Somos uno, ¿ok? Y cuando das, te lo das. Y cuando te das, también se lo das a alguien más, ¿sí? Eso es la reciprocidad, ¿sí? Y hay pocas situaciones en las que esto se ve de una manera muy concreta, ¿sí? Por ejemplo, en el abrazo. Cuando te abrazas con una persona, ¿sí? No puedes no abrazarte, ¿sí? Porque cuando abrazas a una persona, muy probablemente la otra persona te abrace y entonces al abrazar al otro te abrazaste a ti, ¿ok? Eso es reciprocidad. También un beso, ¿no? Un beso en los labios, ¿sí? Besas al otro y te besas a ti, porque te besas desde el otro, ¿ok? Y por supuesto, en el mejor ejemplo por excelencia, que es en la sexualidad, ¿sí? En la unión sexual. Tú procuras el placer del otro, pero también te lo estás dando a ti. El otro te lo está dando a ti, ¿sí? A la vez que se lo da a sí mismo, ¿sí? Y es recíproco, ¿sí? Es simultáneo. Eso es la reciprocidad. Y ese equilibrio, ese interés bidireccional, es el que hay que llevar a todas las áreas de nuestra vida. ¿Y de dónde se parte? Del ejercicio de intercambio más básico que hay y que podemos controlar, que es el de respirar. Porque por supuesto no podemos controlar cómo late nuestro corazón. Sí, sí hay ejercicios y sí, por supuesto, como todo está unido e interconectado, entrelazado, cuando respiramos más profundamente, llevamos al cuerpo a un estado de relajación tal que los latidos también son distintos, ¿ok? Pero digamos que el timón que tenemos para poder comandar nuestros latidos y manejar desde este mismo timón todas las velas de todas las áreas de nuestra vida es la respiración, ¿sí? Y es enfocar nuestra conciencia en cómo hacerlo de la manera más armoniosa posible. Muchas gracias. No, gracias a vos. Esperamos que nos acompañen más adelante en una de estas inquietudes existenciales que nos surgen a veces. Un abrazo. Gracias por acompañarnos y gracias por acompañarse. Esto es un abrazo desde ustedes, hacia ustedes, ¿ok? Como dice nuestra descripción del canal, somos la voz audible de tu propio corazón. Gracias por estar.